características del rendimiento de los neumáticos para que los vehículos de hoy cuenten con el máximo agarre y durabilidad. En los primeros tiempos de la industria del automóvil, los fabricantes luchaban por sacarle un rendimiento adecuado a las ruedas de los carros o las bicicletas. La solución fue el neumático de caucho. Los que tenían visión de futuro se convirtieron en gigantes de la industria del neumático. Dunlop es uno de ellos. John Boyd Dunlop era un veterinario irlandés. Cogió una cámara de caucho y una válvula de un balón de fútbol y con eso recubrió las ruedas de madera de la bici de su hijo. Y le bombeó aire para acolcharla. Al hacerlo inventó la llanta neumática. En gran medida, muchos de esos inventos fueron provocados por la necesidad. B.F. Goodrich fue cirujano en la Guerra Civil y después de la guerra intentó abrirse camino en el mundo empresarial. Decidió fundar una modesta compañía de caucho en Akron. Consiguió mantenerla abierta lo bastante, luchando mucho, hasta que llegó el automóvil, un hecho que cambió por completo la industria. Y existe un mito en la industria del neumático que resulta sencillo de comprender. Y es que mucha gente cree que Charles Goodyear fundó la Goodyear Tire and Rubber Company, cuando de hecho la fundaron Frank y Charles Seiberling. Y le pusieron ese nombre a su compañía en honor del hombre que había inventado la vulcanización que hacía posible su producto. La historia de la compañía de neumáticos de la familia O'Neill, la General Tire, también tiene su encanto, porque tuvieron éxito no solo con los neumáticos, sino que comprendieron que esta industria tan joven ofrecía otras oportunidades, y una de ellas era la sustitución de los neumáticos. Algunos fabricantes de neumáticos establecieron fuertes vínculos con los de vehículos. Harvey Firestone nació en una granja de Columbia, Ohio, en una zona muy rural del estado. Solían retratarlo como uno de esos hombres que se hacen a sí mismos, que se convirtió en una figura muy importante. Se hizo amigo de un joven llamado Henry Ford, y fue por la cuestión de los neumáticos, por lo que Harvey Firestone se mudó a Akron y fundó la Firestone Tire and Rubber Company. Su amistad de juventud con Henry Ford le reportaría muchos beneficios, porque durante años la Firestone fue la principal proveedora de la Ford Motor Company. Y esa relación, tanto personal como profesional, duró todo el siglo XX. Ford y Firestone eran conscientes de que el caucho era un recurso natural frágil y muy importante. Cuando la Primera Guerra Mundial afectó a las provisiones mundiales de caucho, Ford decidió proteger sus intereses creando Fordlandia en 1926. Su parcela en el norte del Brasil hubo de ser limpiada primero. Después, en los valles y colinas, se plantaron las semillas del árbol hevea. En cuestión de unos años, la floreciente plantación ciudad mantenía a miles de trabajadores. Sin embargo, se escapaba al control de Ford el siempre presente tizón, que diezmaba sus cosechas en ciernes. Fordlandia fue un fracaso y Ford creó una segunda plantación, Belterra, en 1934. Aunque funcionó mejor que Fordlandia, tampoco tuvo demasiado éxito. Más suerte tuvo el amigo de Ford, Harvey Firestone, quien centró sus esfuerzos en una zona distinta próxima al Ecuador, en el continente africano. Harvey Firestone decidió llegar a un acuerdo con Liberia y crear una plantación para producir nuestro propio caucho, nuestro propio látex. Esa plantación se sigue utilizando. En sus momentos de mayor productividad, contó con más de 10.000 empleados. En estos momentos tenemos más de 8.000 empleados que cosechan el látex del caucho natural que usamos en nuestros neumáticos. Aunque las plantaciones se situaban en la zona del Ecuador, la producción de caucho estaba dominada por las del sudeste asiático. Su repentina entrada en la Segunda Guerra Mundial obligó al gobierno de los Estados Unidos a establecer unas cifras de consumo de goma que excedían con mucho la producción de caucho natural. Cualquier cable o alambre de cualquier instalación militar o doméstica del país estaba recubierto de goma.
Cada tanque Sherman llevaba media tonelada de goma. Cada barco de guerra de los hundidos en Pearl Harbor contenía más de 20.000 piezas de goma. Después de Pearl Harbor, los japoneses se hicieron con el control de las enormes plantaciones de caucho del sudeste asiático, reduciendo el acceso de los aliados a sus provisiones. Supuso una crisis increíble. En ese momento, el 95% de la provisión de caucho natural crecía en la zona comprendida entre los 15 grados de longitud y latitud de Singapur, el primer lugar que los japoneses pensaban atacar. Los japoneses se quedaron con toda la provisión mundial, dejándonos sin un producto vital en la era industrial. Roosevelt puso en marcha 3 iniciativas draconianas que en una situación de guerra se convirtieron en los grandes símbolos del espíritu de la industria norteamericana. Lo primero que hicimos fue poner en marcha la campaña de reciclaje más grande de la historia de la Tierra. Se pidió a los norteamericanos que conservasen y recogiesen todo el caucho utilizado. Esta recogida de restos fue el centro de una gran campaña publicitaria en los primeros días de la guerra, y se la presentaba como una de las formas que tenía el ciudadano medio de apoyar al país cuando éste más lo necesitaba. La segunda iniciativa requería la ayuda de ciudadanos que supiesen de recursos naturales. Enviamos exploradores botánicos a todos los rincones del mundo libre para que recogiesen hasta la última gota de látex que hallasen. Sobre todo enviamos a los botánicos al corazón de la Amazonia, no solo para asegurar nuevas fuentes de látex, sino, lo que era más importante, hallar la forma de liberarnos para siempre de nuestra dependencia de plantaciones lejanas. Pero fue la tercera iniciativa la que más impacto tuvo. Se trataba de un decreto para fabricar caucho artificial. La orden se envió a los químicos sintéticos. Se les dijo que no tenían más opción que crear una industria. Se les dijo que si en 1943 no habían hallado la forma de hacer 1 millón de toneladas métricas de un producto que ni siquiera estaba en una etapa de desarrollo, se perdería la guerra. Se hizo un esfuerzo enorme para desarrollar caucho sintético. El gobierno nacionalizó muchas de las fábricas, se adueñó de ellas y estableció prioridades para el desarrollo. Y tuvimos éxito. Los descubrimientos básicos realizados en el laboratorio le dieron un buen empuje, pero fue el gran aumento de las cantidades a producir necesarias para la guerra lo que se convirtió en un milagro casi de la categoría del Proyecto Manhattan. Fue una combinación de industria gubernamental e investigación universitaria que se esforzó por alcanzar su meta en un periodo de tiempo muy breve, 2 años, produciendo cientos de miles de toneladas de un caucho sintético de gran utilidad. Fue muy importante. El caucho sintético, la manipulación química de elementos que produjeron una sustancia que emulaba las propiedades del caucho natural. Los experimentos con sintéticos precedieron a la guerra en 2 décadas. Científicos alemanes y americanos compitieron con fórmulas que se basaban en el petróleo para crear Buna N y neopreno. Estos fueron precursores de los compuestos sintéticos responsables de cumplir con las exigencias de los militares. Estos compuestos proporcionaron a la maquinaria de la guerra los recursos de caucho necesarios para funcionar con éxito. El complejo proceso de creación del caucho sintético que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial aplicaba principios que se utilizan en los materiales sintéticos actuales. Crear caucho sintético es una forma de arte con arraigo en la química más elemental. Los átomos se agrupan para formar moléculas y las moléculas se enlazan para formar polímeros. A medida que se van creando más polímeros, las enormes cadenas se entremezclan de forma similar a los espagueti. A través de la vulcanización se pueden conectar todas esas moléculas individuales formando prácticamente una molécula gigante de caucho. Es como si dejamos un plato de espagueti a secar. Cada tira de espagueti se pegará a la de al lado. Los químicos mezclan ingredientes muy bien medidos usando fórmulas precisas para crear la consistencia exacta deseada. Este es un ejemplo de una fórmula muy sencilla para demostrar los distintos bloques de construcción que se usan en un compuesto de caucho. Este es el polímero sintético puro, SPDM, un etileno propileno con un monómero dieno. A esto le incorporaremos un plastificante. Básicamente es aceite.
Es un plastificante que tiene una propiedad específica que estirará y ablandará esta remesa. Este es un ejemplo del negro de carbón que añadiremos a la remesa. Una cantidad muy pequeña consigue mucho. Este es otro de los ingredientes, un material arcilloso parecido al silicato. Este material es el agente vulcanizante. Tiene una base de azufre, pero esos materiales de distintos colores que vemos son diferentes elementos químicos. Esta es una pequeña clase de mezclas para vuestro programa. Cogemos todos los materiales que acabamos de describir y utilizamos una técnica que se denomina mezcla al revés. Primero echaremos el negro de carbón, luego el material para dar consistencia y el plastificante, y después el polímero. El EPDM sintético irá de último. Bajamos el batán, trituramos, lo mezclamos y